Hola a todos los que nos ven. Hoy estamos acá, nos ven un poco distintos porque tenemos un invitado especial que es el doctor Murizad, que es mi suegro, el papá de Daniela, mi esposa, y lo invitamos, bueno, para conversar un tema que nos parece bastante importante y donde él nos puede aportar muchísimo de su experiencia, de su día a día, que tiene que ver con. Bueno, vamos a hablar de un tema muy actual y muy relevante para todos, que es cómo ha afectado la crisis de Venezuela, la crisis de la situación país, más la pandemia a la situación del sector de salud en Venezuela, específicamente el sector en el que se especializa mi papá, que es la pediatría, ¿no? Entonces nos gustaría, si nos puedes ayudar y presentarte un poco, queremos que tú mismo te presentes ante todos. Sí, bueno, en aras del tiempo, soy el doctor Murizad, médico pediatra, en ejercicio actualmente tanto en el medio público como en el privado. Les agradezco ante todo enormemente pues el haberme tomado en cuenta para invitarme a participar en su cuenta de YouTube, y espero que no sea debut y despedida. Espero que aunque tengamos diferencias que siempre hemos tenido y las hemos discutido de forma muy fogosa, pienso que vamos a sacarle provecho a esta conversación. Claro, y efectivamente, estas diferencias que nos han llevado incluso a discutir, creo que son las que enriquecen, ¿no? Y va a ser muy útil para esta conversación entre todos, que cada uno aporte desde su punto de vista, ¿no? Entonces queríamos enfocar esta conversación de cómo ha afectado la crisis al sector salud, basándonos en distintas áreas, ¿no? Cómo ha afectado al paciente pediátrico, cómo ha afectado a la familia y cómo ha afectado también al profesional de la salud. En este caso, tú como pediatra puedes hablar de tu experiencia y de la experiencia de tus colegas, ¿no? Claro, claro. De hecho, lo hemos discutido en otros momentos, no en otros momentos, creo que todos los días lo estamos discutiendo en nuestras conversaciones diarias, ¿verdad? Yo me voy a permitir recordarle a su audiencia que te encuentras en Canadá y nosotros nos encontramos acá en Caracas, Venezuela, y esto es lo que obviamente nos hace comentar todos nuestros problemas, ¿verdad? Diario. Entonces, bueno, la situación actual, tanto la situación política que no vamos a abordar, pero obviamente influye mucho junto con el tema de la pandemia, el tema del COVID-19, oye, nos ha cambiado la vida a todos, sin excepción. Lo discutíamos ahorita, José y yo, que prácticamente no podemos decir que hay nadie normal, o sea, todo el mundo ha sido tocado por esta circunstancia, ¿no? Ahora, desde el punto de vista médico, estrictamente, yo les diría que tanto en el medio público como en el privado, oye, vemos muchísimas diferencias. Por ejemplo, la consulta del niño sano, y yo creo que es más que obvio, pues, ¿no? Se supone que es una consulta en donde van a llevar a un niño y fundamentalmente, que es lo que nosotros siempre preferimos, captar a un recién nacido para llevarlo a lo largo de su vida hasta la adolescencia. Llevarlo es acompañarlo a él y a todo su entorno familiar de manera de darle la mejor calidad de vida. Nosotros procuramos fabricar un adulto sano. Eso es lo que en el fondo queremos, de forma muy resumida. Y claro, el problema que hemos visto es que prácticamente desapareció esa consulta de niños sanos. ¿Por qué? Bueno, por la situación, fundamentalmente, la combinación de la tragedia económica que estamos viviendo, aunadora del problema del COVID-19. Pero no sé si ustedes quieren aportar algo ahorita mientras yo descanso y ustedes aportan algo. Sí, claro. Bueno, lo estábamos conversando, y usted lo planteó ahorita muy claro, cómo va a haber una consulta de alguien sano en un entorno que está patológico, está muy patológico y tiene tiempo así. El problema político se ha metido en casa, se ha metido en la individualidad y a eso se le suma una pandemia mundial. Entonces, vamos a estar claros que no es lo mismo
el impacto percibido de esa pandemia aquí en Venezuela que, por ejemplo, Canadá, España, otro país. Es un impacto negativo, claro, pero aquí como que se vive de una manera más intensa. Entonces, me parece muy interesante eso de la consulta de niños sanos porque no se basa solamente, por lo que entiendo, en restablecer un estado de salud por una enfermedad, sino es ayudar a todo lo que compone la salud, ¿no? Exactamente, o sea, de hecho es mantenerlo sano. O sea, ya si alguien va, y fíjense en esto, ¿no? Lo importante, que es lo tremendamente doloroso para nosotros. El hecho de que yo les comento a ustedes que ha desaparecido en la práctica la consulta de niños sanos, es que la gente cuando llevan a un niño, ya lo llevan hasta desde el punto de vista médico, les diría tardíamente. Ya después que ellos han visto, por decirles algo, que se supone que debería ocurrir. Una madre da a luz, ya sea por parto o cesárea, y en esas primeras 2 semanas hace su primera consulta de niño sano, ¿verdad? Con su niño. ¿Cuál es la idea ahí? Detectar cualquier problema que pueda tener el niño, orientar a la mamá en cuanto a alimentación, al esquema de inmunizaciones, en los cuidados propios del recién nacido, pero como les digo, fundamentalmente hacer un despistaje para lograr captar algunos elementos durante el interrogatorio y el examen físico que nos den pistas sobre alguna posible enfermedad. Bueno, ahí se me ocurren varias cosas, ¿no? Con lo que dices. Creo que resumes muy bien el problema central que queremos abordar. Pero es como en un país en el que, es como dice José, ¿no? No es lo mismo un país que ya venía previamente en crisis política, social, económica y de varios años, ¿ok? Constantes crisis, a añadirle, ¿ok? El factor pandemia, entonces eso lo hace aún más complicado. Y estamos hablando aquí, si nuestro foco es el área pediátrica, los niños, entonces es una población vulnerable, una población que si se ve afectada su salud no es lo mismo que se ve afectada la salud de una persona ya adulta. El problema es mucho más grave. El problema comienza, digamos, de forma prenatal, ¿no? Porque si desde el punto de vista económico, y me disculpa que yo insista mucho en el factor económico, bueno, evidentemente lo económico también es consecuencia probablemente de lo político, pero ya después lo económico influye o afecta todos estos ámbitos que queremos tocar. Pero ¿cómo se controla un embarazo una mujer actualmente en el país? O sea, es prácticamente imposible. En el medio público, que más o menos se podía realizar, ahora por el problema del COVID todo está restringido. O sea, aquí desaparecieron las consultas. Queda la pura atención en el área de emergencia e incluso una emergencia bien restringida, ¿no? Por el asunto del COVID. Entonces, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde se va a desplazar esta población? Tanto adulta como pediátrica, al medio privado. Debe desplazarse porque no hay manera de que consiga atención en el medio público. Cuando se desplaza al medio privado, ya estamos hablando de que necesita dinero. Si no tiene dinero, pues evidentemente, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que la gente va a buscar cualquier mecanismo y ya entendemos qué ocurre. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Bueno, opta por preguntarle a un amigo, le pregunto a mi tía, y lo llevé con un curandero, le rezaron. Entonces, ya, por eso yo les digo, desapareció la consulta de niños sanos, porque ya cuando acuden con nosotros, en este caso con el pediatra, es cuando han agotado estos mecanismos, digamos, vamos a llamarlos artesanales, ¿no? De atención o de solución de problemas. Y eso es lo peligroso que estamos viendo. Entonces, cuando están acudiendo, ya de por sí viene muy mal. ¿En qué sentido? Porque nutricionalmente viene mal, porque la mamá venía mal alimentada, peor durante su embarazo, ¿verdad? Y ahora tenemos entonces un niño que evidentemente va a venir también con un problema ya de base y lamentablemente, aunque la ley aquí garantiza el primer año de vida, donde hay unos permisos que va a tener la mamá para la lactancia materna, y le recomendamos a todas las madres, siempre insistimos en esto, los primeros 6 meses lactancia materna exclusiva. Bueno, que vemos en la realidad que se le hace imposible. ¿Por qué? Porque tiene que salir a trabajar. Imposible. Cuando usted tiene en un país un sueldo básico que no llega a $1 mensual,
usted no puede gastar más de eso nada más comprando pañales. O sea, es imposible. Pero es que ahí dices varias cosas. Uh-huh. No, adelante, Dani, te escucho. Ok. No, o sea, que basándome en lo que tú dices, tu trabajo como profesional, como pediatra, se perdió el área preventiva, ¿no? El área de intervención temprana. Para nosotros es muy doloroso porque realmente es lo que más, o sea, es lo que siempre uno ha querido, uno se formó realmente, evidentemente tratamos la enfermedad, pero nada, la gente lo que ve como una vacuna, como que lo que dice simplemente que lo pullaron, lo pincharon, nosotros lo vemos totalmente distinto, nosotros estamos viendo cómo prevenir una enfermedad, porque es distinto una persona que nunca ha visto un caso de meningitis, ¿verdad? No lo ha visto nunca. O sea, no es lo mismo que usted le diga que le vamos a poner esta vacuna que lo ayuda a prevenir meningitis, a que tú como médico hayas visto casos de meningitis, las secuelas que tiene eso. Entonces, el valor que nosotros le damos al momento de aplicar una vacuna es totalmente distinto. Es como que dice, nosotros sí le vemos el queso a la tostada. Claro, nosotros desde el punto de vista teórico lo planteamos, tratamos como de enamorar a las personas con la idea de que pero es totalmente distinto para que el que ha visto realmente lo que se puede prevenir aplicando una vacuna. Yo me quedaba pensando en esto que usted decía como la primitivización, ¿no? Exacto. Que ha llegado la gente de usar medidas como preguntarle al curandero, en vez de usar un pañal, usar un guayuco, este tipo de cosas, y que ahí también está lo político. Recientemente en una noticia, un general mandaba a usar leña, ¿no? Y no usar gas. Entonces, yo me pregunto si esta primitivización también no se ha visto en el ejercicio médico, por ejemplo. Claro, claro. Tienen que hacer un ejercicio primitivo. Es que estamos involucionando realmente. Se supone, esto es algo doloroso, pero se supone que cada generación, lo que llaman la tendencia secular, que cada generación debe ir superando a su generación anterior. Y cuando uno simplemente, digamos, echa la película, la retrocede, oye, no, evidentemente estamos peor. Mira, por ponerles un ejemplo, nosotros en la consulta de cualquier médico ahorita, yo me ponía a pensar, oye, pero ¿cómo estamos de deteriorados? Fíjate, uno pudiera tener, antes tenía, por ejemplo, la secretaria, su secretaria, digamos, personal para su propio. Ahora entonces, dentro del grupo médico, entonces ponemos una secretaria para todo. ¿Por qué creen ustedes? Por problema económico, ¿no? Eso significa que entonces las demás, o sea, va a quedar un grupo de desempleados. Pero ahora esta persona que va a hacer el papel de secretaria, también llegamos al momento de que, bueno, ya va, si nos ayuda también con la limpieza, porque el factor económico juega, pesa, y entonces tenemos que utilizar a esta persona también para que haga labores de limpieza. Y también puede ser asistente para cualquier otra cosa, para una toma de muestras X. Esto lo estamos viendo a todo nivel, esto es lo que llamamos los toderos. Ahora todo el mundo se encarga de hacer, pues, es capaz de hacer cualquier cosa. Uno pinta, lava, plancha, cualquier cosa que salga. Pero volviendo al área del propio, de lo que sería incluso el área física, el consultorio, o en el ejercicio. O sea, antes uno podía entregarle hasta recipes a un niño para que hiciera un dibujo y uno interpretar y ver cómo está haciendo el dibujo, hacerle algunas, bueno, esto lo manejan mejor ustedes que nosotros, pero me refiero hasta para jugar con eso. Haga un dibujo acá, niño, mientras yo hablo con su mamá. Ahora el costo probablemente te impide hacer eso. Ahorita ya no se entrega una hoja de récipe con las indicaciones, ahora dice récipe indicaciones. O sea que lo mismo que va para la farmacia queda ahí por el factor económico también, ¿no? Entonces, estas cosas a uno le resultan dolorosas porque hay un deterioro que es muy evidente. Ya no se le entrega casi a nadie tarjeta de vacuna, sino que, ¿sabes? Tómale una foto aquí a la pantalla, llévelo, tráigalo, ¿no? Pero no hay nada de forma física. Antes teníamos visitadores médicos, muestras médicas, ya no hay nada de eso, ¿no? Pero eso que tú dices de que hay muchos familiares, muchos padres que tardan para llevar a los niños a la consulta,
de manera, o sea, por lo menos la consulta del niño sano, y lo llevan casi como que la última opción, porque sí, o sea, hay una realidad crítica que impide a las familias tener ese control del niño sano y llevarlo regularmente a consulta, ¿verdad? Pero hay algo que tú dijiste que es esencial, que es que hay como una sensación de culpa de los padres porque ellos saben que no hicieron lo adecuado, lo indicado en llevar a los niños a consulta, y cuando lo llevan ya ellos saben que es tarde, ¿no? Pero ¿cómo tú puedes manejar eso en la consulta de no hacer sentir a los padres culpables, de no juzgarlos cuando están en una situación país, como tú dices, en la que, por ejemplo, incluso previo a la pandemia, en un país donde el sueldo no alcanza para nada, donde no hay gasolina, donde constantemente no hay electricidad, donde no hay calidad de vida? Te interrumpo porque es algo que nos afecta, porque uno, es lo que tú dices, oye, ¿cómo se lo digo, pero sin herir, ¿no? Su sentimiento. Lo que yo he optado, y de verdad que me ha resultado muy bien, es ponerme en lugar de esa persona. Decir, oye, si yo tuviera el sueldo que tiene esta pareja y tuviera que comprar, por ejemplo, nada más los pañales, ¿no? Claro. Y hago el cálculo cuánto pueden gastar ellos comprando lo básico, o sea, para el sustento del día a día. Y evidentemente los números no dan, no estoy poniendo otras cosas, nada. Estoy poniendo simplemente lo básico. Y les puedo decir que son esas cosas que lo quiebran a uno en la consulta cuando uno ha ido gente por primera vez a la consulta, o sea que no ha habido ese primer contacto, no es que estamos muy familiarizados, y de pronto uno, cuando le dice a una señora, quítele la ropa al niño, quítele la ropa completa, déjelo nada más con el pañal, que es una expresión común de nosotros porque siempre vamos a despedir al paciente para evaluarlo. Oye, y cuando uno a veces, si es que acuden los padres, que ese es otro tema, que ahora a veces quien va a la consulta es la tía o la abuela porque los padres están fuera del país, ese es otro tema, pero oye, cuando estas personas, pues los representantes se ven las caras como que apenados y entonces de repente voltean nuevamente a decirle a uno, doctor, disculpe, es que no tiene pañal, sino nosotros le pusimos y he visto pacientes que van incluso con una bolsa, con lo que llamamos vulgarmente acá un trapo, porque ni siquiera les voy a decir que es un pañal de tela, o sea, cualquier cosa que se puedan imaginar. Wow, entonces uno de verdad que en el momento es esa dificultad que puede tener uno, ¿qué le puedo decir? No, evidentemente no le voy a llamar la atención, sino que uno vive también la tragedia de ellos en ese momento, ¿ves? Entonces es un tema delicado, porque algo que parece tan tonto, entonces, fíjate, por ese problema, entonces se presentan evidentemente unas dermatitis en el área del pañal terrible. Y además de lo físico, lo hablábamos también fuera, ya ese niño que llega a la consulta no es el mismo que se veía, ¿no? O sea, emocionalmente, cognitivamente. Claro, pues, fíjate, lo que pasa es, claro, el tema en pediatría es siempre un poquito incómodo de desarrollarlo porque todo depende del grupo etario. Entonces, es distinto, pero fíjate, este punto que introduce José, que lo estábamos discutiendo nosotros fuera de cámaras, como diríamos, es que, fíjate, yo le comentaba, el niño que llega ahorita a la consulta, no es esa imagen que uno tenía de ese niño, y me disculpan la expresión, pues, de ese niño ingenuo, de ese niño inocente, ¿no? Simpático, no. Y de hecho, con mucha preocupación, yo le comentaba a José, no es solo que yo veo el niño ahorita como que entran, son esos niños que te ven y te intimidan con la mirada, ¿no? Y uno se da cuenta que, porque evidentemente no es que el niño nació con esa mirada, no, es que uno se da cuenta porque en la consulta lo escucha, así como que pon cara de malo, avíspate, no te dejes, y saben la expresión completa, ese no te dejes que se lo inculcan en el hogar, como que aprovecha, ¿no? Es como, porque ahorita hay como un instinto de supervivencia, o sea, aquí no puede salir uno a la calle con un niño, o sea, pareciera que hay que formarlo para que sobreviva, ¿no? Es la ley del más fuerte.
ese es el punto. Eso realmente es terrible. Y yo particularmente, oye, no sé, claro, me imagino, pero realmente que le pueda decir, oye, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Las consecuencias finales de esto, evidentemente no luce nada favorable, ¿no? Pero un daño que no sabemos a ciencia cierta, ¿no? ¿Qué tan grave va a ser la situación? Claro. Es irreparable. Es correcto. Hemos hablado, Dani y yo, tenemos un video que hablamos de esto ahí. Estamos en un país donde se están criando deteriorados cognitivos, deteriorados afectivos, físicamente. Correcto. Entonces, es todo un caldo de cultivo con una generación que preocupa. Es que, fíjate, volvemos a lo mismo. En lo cognitivo, si nosotros entonces, fíjate, en los primeros años de vida que debe estar fundamentalmente una familia bien estructurada, ¿qué familia está bien estructurada ahorita? Bueno, para poner el caso de nosotros, pues, o sea, tú estás en Canadá, nosotros estamos aquí en Venezuela en este momento. O sea, pero ya podemos decir, bueno, tienes tu personalidad hecha, todo, pues tienes unos años allá. Pero ¿qué decir de un lactante de 7 meses que de pronto es abandonado? Y la gente lamentablemente tiene el concepto de que el niño ni siquiera habla todavía, eso no se va a dar cuenta, ¿no? Y yo le pongo ahí, yo siempre y nos estamos viendo. Bueno, a mí me afecta en este momento verte allá, o sea, porque esa falta del contacto físico, del abrazo, porque ya yo estoy cansado de los abrazos y los besos virtuales y los saludos virtuales. Yo estoy cansado, no, a mí sí me afecta, a mí. Y entonces, evidentemente, no hay que ser muy inteligente para saber que mientras más pequeño es un niño y más temprano lo abandona por X o por Y su familia más inmediata, evidentemente va a tener repercusiones. Claro, y ese cambio que tú dices que ves en la conducta de los niños, que lo ves como un cambio negativo, ¿no? Como un deterioro, creo que también es una respuesta que surge de la familia como respuesta a un entorno muy hostil, muy patológico, que es como tú dices, es la ley del más fuerte. O sea, si no preparo a mi hijo desde pequeño a reaccionar de esta manera agresiva, hostil, siempre como hipervigilante a lo que ocurra, no puede sobrevivir en un ambiente así, ¿no? Creo que esa es la lógica de estas familias, ¿no? Pero sí, o sea, es bien desesperante estar en un entorno y ver, porque no es lo mismo, por ejemplo, que tú estés en Venezuela y te dediques a, no sé, ser estilista, emprendedor, tener un negocio, tener un bodegón, que dedicarte al área de la salud, porque tú día a día te enfrentas con la realidad, y bueno, tú también, José, como psicólogo clínico, se enfrenta como que día a día a la parte más dolorosa de la crisis. O sea, ustedes ven de frente, lo más cercano, las consecuencias que ha tenido esta crisis en la gente, a nivel psíquico, a nivel cognitivo, a nivel físico, o sea, en todas las aristas, ¿no? Están viendo como que el de la crisis, ¿no? Porque hay mucha gente que habla de la crisis de Venezuela y trata de ver como el lado positivo, ¿no? Es como, bueno, no sé, hay más emprendimientos, la gente le ha dado la vuelta a la crisis, pero en el caso de ustedes es ver los estragos de la crisis en las personas, ver el lado más vulnerable y más afectado, ¿no? Claro, pero fíjate que tú mismo en este momento hablas del lado más afectado y estamos de acuerdo que evidentemente es el lado más afectado, ¿no? Pero a veces uno se siente como abandonado. O sea, la gente cree que nosotros no estamos afectados, nosotros estamos tremendamente afectados. Porque fíjate, cuando acude un paciente a la consulta, que ya sabemos que no es de niño sano, porque desapareció en la realidad, y nos toca, por ejemplo, pedir un examen de laboratorio que generalmente, oye, uno trata oye, entendiendo la realidad económica, oye, de minimizar la solicitud de exámenes de laboratorio, es todo un problema, porque ya la gente te dice directamente, oye, doctor, o sea, no vine antes porque, bueno, usted sabe la situación económica. Entonces, uno, precisamente para no decirle, mira, yo te voy a pedir nada más un examen, ¿viste? Porque hace falta varios, pero como tiene, uno no lo va a decir, ¿ves? Pero entonces uno asume esa responsabilidad como, oye,
qué es lo más indispensable, o qué es lo indispensable en este momento, este examen. Pero uno está asumiendo esa responsabilidad. Uno se va con esa preocupación a su casa. ¿Ves? Porque, claro, si el paciente evoluciona bien, perfecto, pero si evoluciona mal, ahí vienen los problemas. ¿Y por qué usted no le pidió esto? Pero usted me hubiese dicho. Pero Claro. si, seguramente si le dice que necesita 5 exámenes y no los puede hacer, ¿cómo se va a sentir esa persona? Y desde lo psicológico, o sea, por más que uno tenga esa alteridad y que uno tenga su terapia, te afecta. O sea, esa realidad duele. O sea, yo trabajo en una organización donde nosotros posteamos hasta la llamada que le hacemos al paciente, porque no tiene cómo llamar. Y lo que te comenta es tan duro que muchas veces tú te sientes en el trabajo como que no tienes mayor herramienta que ofrecer. ¿Por qué? Porque te están contando, son personas que lo básico no lo tienen. O sea, yo hablaba, y hablo de este caso porque me impactó, de un paciente que me comentaba que se había desmayado en su casa, pero tenía 3 días sin comer. Entonces, ahí viene la pregunta, que es una pregunta que a uno lo tortura. ¿Qué hago? ¿Qué hago para ayudarle? Entonces, lo hemos hablado. Para mí es fundamental un cambio político, ¿no? Para uno poder hablar de que puede haber salud física y mental en la población. O sea, tiene que darse un cambio político, fundamentalmente. Uno está luchando contra unos monstruos grandísimos y uno hace realmente lo que puede. Ese es el trabajo que uno está haciendo ahorita. Al menos yo hablo desde mi área, uno hace lo que puede con lo que tiene, que no es mucho. Claro, y Por no se trata. ejemplo, hemos hablado así un poquito en el medio privado. Y yo ahorita, Fede, te diría que yo te diría privado y parece privado de recursos, más bien. Pero en el medio público, cuando la gente acude por la emergencia del hospital, y yo trabajo en un hospital tipo 4. Un hospital tipo 4 es un hospital de la mayor infraestructura y que cuenta con todas las especialidades y subespecialidades prácticamente. O sea, un paciente que entra a un hospital tipo 4 no debe salir a hacer nada fuera del hospital. Exacto. No vas a referir a un hospital de un tipo 4, lo vas a mandar a un ambulatorio para que lo resuelva. Lo que puedes decir de repente, no te hace falta entrar acá, pues, ajá. Pero un paciente que es referido a un hospital tipo 4, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Que llega, no hay rayos X, porque está dañado el equipo de hace tiempo. Porque usted sabe, doctor, que los repuestos son de afuera y entonces con el bloqueo, entonces no tenemos rayos X. No hay exámenes de laboratorio porque, bueno, los reactivos son de afuera y como usted entiende que el bloqueo no hay. ¿Ve? La guerra económica. Una tomografía, por supuesto, imposible. Pero los pacientes llegan, o sea, sí llegan todos los días llega un paciente que requiere una tomografía de cráneo, una tomografía de tórax, lo que sea. Ahora, el paciente que va ahí, la mayoría no tiene carro, de hecho, o sea, llegan en autobús, llegan una cola, llegan en moto con la emergencia, con el niño cargado, llevado a una moto, correcto. Ahora, cuando llega ahí, entonces tú le dices, bueno, sí, yo sé lo que tengo que hacer. Mis colegas y yo todos sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, es sencillo, como se ve en las películas, ¿ves? Piden estos exámenes, entonces rapidísimo, pásale la tomografía y me lo traen, yo veo los exámenes, veo la tomografía, yo sé qué hacer, pone esto, eso es fácil. Lo que a nosotros se nos complica la vida es, doctor, el tomógrafo nos mire, este tiene pasando, no, doctor, le dice a uno, porque fíjate, la gente, cuando tú le dices, pero aquí no hay tomógrafo, te dice, no, señora, el tomógrafo está dañado hace años. Imagínate, porque esa es otra que la gente cuando llega al hospital, lamentablemente, de verdad, y lo digo con el mayor respeto, no lo justifico, pero a veces uno entiende, fíjate, la gente como cuando llega al nivel 4, o sea, al hospital, ya viene ya asumiendo, aquí me van a resolver, es como debería ser. Pero cuando Claro. llega y le dicen que no hay ni siquiera una camilla, porque si ustedes fueran a la emergencia del hospital y se paran afuera, ven que la gente, es más, no es que viene alguien así como en las películas que llegan unos camilleros y los, no. Puede ser una señora de 60 años, 70 años, sacando a un niño, sacando a otro adulto, ¿no? Eso son escenas realmente dantescas, verlas nada más que en la entrada del hospital. Entonces,
eh, cuando entra entonces y tú le dices que no hay servicio de rayos X, no hay un tomógrafo, los exámenes hay que hacerlos afuera, tienes para tomar una decisión tienes que esperar esos resultados que va a tardar toda una vida o simplemente no los va a poder hacer. Entonces el manejo, ¿quién sale perdiendo? Es el paciente, porque el retardo para el diagnóstico es retardo para el tratamiento, pero tu angustia de ver algo ahí, un caso común, llegan convulsionando, ok, bueno, tómale una vía, vamos a tomar una vía, un acceso venoso, vamos a poner el medicamento, no hay medicamento para parar la convulsión, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿qué le dices tú? Le dices, señora, vaya a comprar, pero Pero, de ahí a que salga, que ni siquiera tiene carro, pero salir a ver si lo consigue, a ver si tiene el dinero mientras regrese y eso, bueno, evidentemente. Entonces, muchas veces uno hasta, fíjate el problema, ¿no? A veces yo no voy a hablar por los demás, a veces he puesto como una hidratación y rezar, pues que, bueno, que se le pase la convulsión lo más rapidito posible o le ponemos otra cosa que no es lo ideal, ¿no? Es como te digo, siempre trabajamos como 3, 4 peldaños por debajo de lo que se debería utilizar. Eso te va destruyendo poco a poco también, ¿ves? Eso es lo que te digo, para que uno lee y revisa, ¿no? Porque tú quisieras ofrecer lo mejor al paciente y estamos muy lejos, lamentablemente, de ofrecer un buen servicio, una buena atención. Pero te decía que esta gente llega agresiva muchas veces. ¿Por qué? Porque los han derivado, llega a un sitio, vaya para allá, no, aquí no hay, vaya a este sitio, vaya allá, allá lo van a resolver porque es un hospital tipo 4 y cuando llegue le pasa esto. Entonces, la gente no te llega diciendo, hola doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Sino que la gente como que te pica adelante, ¿no? O sea, sí que entran ya con esa cara como para intimidarte, como que cuidado me rechaza, porque ya, me disculpa la expresión, ya me lo calé todo, como que vengo cansada acá me tienen que resolver porque sí, ¿no? claro. Y entonces el conflicto es con uno, la gente no busca, no deriva, ¿no? Su malestar hacia donde debería ir, que no es que lo estemos promoviendo ahorita, pero no es conveniente esto, ahí salimos perdiendo todo. Todos los que estamos afectados salimos perdiendo, o perdemos más aún. Pero me refiero que no se canaliza adecuadamente ese malestar, pues, ¿no? Claro, que era lo que estaba pensando, ¿no? Cuando tú hablas de cómo lidias tú con esa situación bueno, de un manejo como muy primitivo de tu trabajo, en el que no tienes recursos, no tienes manera de dar respuesta, sí, o sea, no puedes ofrecer el servicio al que estás acostumbrado, para el que te formaste. Entonces, en esa situación, supongo que tú te cuestionas de manera, o sea, tu manera de ejercer tu profesión de manera ética, porque es como, bueno, es como tú dices, yo sé lo que debo hacer, pero yo no puedo hacer esto por las 1000 trabas que... O cuando tú manejas mal una meningitis, por decir, que yo siempre lo comento, y dice, oye, ya te dieron de altas, oye, tuvo meningitis, ya le dieron de alta, tuvo 10 días hospitalizada, le dieron de alta, ok, está bien. Ahora, las consecuencias, si tú no lo manejas bien, si no comienzas los antibióticos inmediatamente, ¿no? Y con los antibióticos adecuados y no haces los exámenes, bueno, va a tener probablemente una mala circulación, le va a crecer la cabeza, va a requerir una derivación, o sea, poner una válvula en su cerebro para que fluya el líquido. Y esas cosas que habitualmente, evidentemente, no se van a poder hacer en el medio público o se hacen muy tardíamente, bueno, ¿quién va a padecer las consecuencias? El propio paciente, que va a terminar siendo incluso, fíjate, lamentablemente una carga, aunque suene mal, termina siendo una carga para la sociedad, que es lo que el mismo gobierno no entiende, que yo digo, mira, le sale más económico al gobierno, por ejemplo, cuando llega un paciente de eso, pagarle los exámenes en privado para que uno pueda resolver rápidamente esos pacientes que llegan lesionados, que tienen una fractura, que se puede operar, una fractura de húmero, de fémur, lo que sea, lo pueden, se le hace su estudio radiológico y todo, entra al quirófano, se opera y pudiera irse tempranamente, menos de 5 días. Ahora, estos pacientes pueden estar meses en el hospital porque no hay el material para operarlo, no hay, se infecta, se complica, ¿verdad? Y evidentemente no queda bien resuelta su problema y es un niño, por decirlo menos, si sobrevive, queda cojeando, por ejemplo. Bueno, ese niño que queda cojeando es un problema para toda la sociedad.
pienso es que eso que usted decía, o sea, me dejaba pensando en muchas cosas, pero realmente para hablar de esto sale mucho, pero veo cómo esa urgencia, ¿no?, con la que llega el paciente a la emergencia en un hospital se representa en que, claro, el paciente ya con urgencia y aplica el mecanismo que está acostumbrado a utilizar y que invita al niño a utilizar en estas circunstancias, que es la intimidación. O sea, ¿y me atiendes? ¿Sí? O sea, y para que me atiendas, yo busco forma de quedarme, no sé qué, y ese personal que es el impacto, el que recibe el caso, pasa a ser el, el que recibe el ataque, y el que recibe la angustia, y el que recibe todo. Entonces uno se convierte en un pipote de basura, ¿no? Uno recibe la emergencia del paciente, uno se encuentra con que no tiene cómo responderla, uno se encuentra con la angustia de referirlo, uno se encuentra con la amenaza del otro, o sea, y uno se lleva eso. Digo uno, yo no hago ese ejercicio. ¿No? Claro, pero igual lo haces en tu campo, que es muchas veces más doloroso que el nuestro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Estamos hablando de una afectación que no solamente se va con el paciente, se va con la familia, se queda con uno, o sea, se queda con uno. Entonces, estamos hablando, por decir un término así sencillito, burnout. ¿Sí? O sea, ese síndrome de que cuando en el trabajo estás quemado, ¿no? Pero yo digo sencillito, porque me parece que esto va a otros niveles. O sea, el efecto negativo que esto causa, sobre todo en profesionales de salud, pues estamos trabajando, o sea, está hablando de trabajar con un niño que sí tiene una afectación especial, ese efecto no está descrito todavía. O sea, el impacto que eso tiene en una persona, eso es profundo. Entonces, el daño emocional que podemos ver en médicos, el daño emocional que podemos ver en enfermeras, el daño emocional que podemos ver en un profesional que trabaja en este campo, que es trabajar con lo dantesco, con el infierno, mira, es algo que preocupa también. Que como José comentó, ajá, ibas a decir algo, perdón. No, no, di tú de lo de José y yo digo otra cosa. Es como dice José, que hay tantas aristas en esto, ¿no? Que de pronto nos pareciera que tiene fuga de ideas, ¿no? Y entonces hablas de algo y después dices, oye, quiero que se me olvide esto y vamos saltando. Pero como mencionó lo del burnout, del agotado, del quemado, del que no da más, pues, ¿no? Yo creo que quien mejor puede reflejar eso son los residentes de nuestros hospitales, ¿no? El residente, no sé si quedó grabado, porque lamentablemente tenemos que interrumpir con mucha frecuencia, ¿no? Porque es nuestra realidad, que perdemos la señal de forma intermitente y con muchísima frecuencia. Nos estabas contando entonces que tú consideras que los residentes son el grupo más afectado por esta crisis. ¿Por qué crees que es así? Bueno, fíjate, la mayoría de los residentes, primero que concursan mucho menos, porque ya la gente sabe, me refiero a la gente, es esta población joven que finaliza su bachillerato. Al momento de ya hora de optar, no se va la gente por vocación, sino la gente dice, oye, ¿qué cosas lo que da más, no? Y de hecho, ¿qué cosas lo que da más? Evidentemente, la gente no se va. Primero, no toma carreras universitarias, porque eso no es lo que da más, ¿no? Da más de pronto lo que estábamos, no sé, pues creo que le diga a José, me lo estaba diciendo ahorita, ¿qué es lo que más da ahorita, José? Se escolta, trabajar en otras cosas por ahí. Entonces, bueno, muy seriamente, bajado pues el número de bachilleres que optan por la carrera de medicina, y una vez que terminan la carrera, si los que terminan, que es lo que ha pasado últimamente, evidentemente buscan salir del país. El pequeño grupo que permanece en el país, muy pocos de esos optan a hacer el posgrado, y una vez que ingresan a hacer la especialidad, lamentablemente, bueno, la mayoría viene del interior del país para la capital a hacer su posgrado. Y no voy a ahondar mucho en el factor económico, pero ustedes entenderán que una persona, no voy a decirles tampoco lo que ganan, pero evidentemente no alcanza para nada. Díganme ustedes, como una persona va a pagar acá un alquiler, su alimentación, y no les voy a hablar de formación, de lo que tienen que pagar, no, nada. Pero entonces, desde el punto de vista económico, están muy mal pagados. Abandonan a su familia para malvivir
en una, lo que llamaríamos una pieza, ¿no? No tiene la mayoría, por supuesto, vehículo propio, tiene que utilizar el transporte público, que no existe, y para ir a una distancia corta probablemente tengas que pagar o hacer tres transbordos probablemente, o sea, tres pasajes distintos que cancelar. Y evidentemente ya esta situación, entonces yo le comentaba a José que yo, por ejemplo, soy muy exigente con el horario. Ahora, ¿cómo le exiges tú a alguien que no tiene, que el dinero que tiene no le alcanza ni para comprar su propia comida, mucho menos para desplazarse en transporte público, o las colas que se están formando ahorita adicionalmente por el problema de la gasolina? ¿Cómo le exiges tú a ese residente que llegue a tiempo, por ejemplo? ¿Cómo le exiges tú un nivel de pronto, que claro, no vamos a bajar el nivel de exigencia, que es lo que comentábamos, pero ciertamente uno entiende que las dificultades que están presentando ellos ahora, oye, no tienen precedente alguno. Fíjate, Claro. nosotros estamos ahorita, pero ¿cuántas veces se ha caído la conexión? La gente no está al tanto porque, bueno, bueno, se edita y bueno, queda como perfecto, pero no, esto realmente lleva mucho más tiempo de lo que se puede imaginar, ¿no? Tienen que valorar todo este trabajo que estamos invirtiendo aquí. Esta situación de los residentes que están trabajando, o sea, en vez de estar al 100% en cuanto al número de residentes, cuando en vez de ser, por ejemplo, 10, 12 residentes en una guardia, trabajan solo 2 residentes, la gente no tiene idea cuando va al hospital lo que eso significa. Si en lugar de tener que hacer la guardia cada 6 días, que es lo que normalmente se hace, tienen que hacer la guardia cada 5 o 4 días sin que le paguen nada extra tampoco, ¿no? El agotamiento que tiene esa persona, la gente no se lo puede imaginar. Porque están trabajando 2 en lugar de 10 o 12 residentes en una guardia. 2 residentes nada más. Ahora, el agotamiento de eso, ¿no? que causa esta situación, también tiene consecuencias, porque fíjate que en un país desarrollado, un residente o el personal médico o el personal de salud que labora y trabaja por guardias, en lo que pasan ya las 24 horas, el carnet que él utiliza de identificación, que le da acceso para que pueda entrar a diferentes áreas del hospital, o sea, para abrir una puerta, utiliza su carnet que lo reconoce y puede tener acceso. Pierde el acceso, o sea, automáticamente ya él no puede estar en el hospital. ¿Por qué? Porque él pasa a ser un individuo, un personal ya peligroso porque está agotado. Acá, imagínense que los que tenían que ser 12 ahora son 2. Y en vez de hacer la guardia cada 6 días, ahora es cada 5 o cada 4, ¿no? Y a esa persona, cuando tú vas a sacar una cuenta y dice 3 por 4, puede decir 18, por ejemplo, con mucha más facilidad que esta persona que está Claro. descansada. Y en eso se me ocurre que no solamente los residentes, ¿no? Regreso, recuerdo el ejemplo que dabas de la secretaria, ¿no? Que ahora tienen una secretaria para distintos profesionales y la secretaria pasa a ejercer funciones que no le corresponden, pero bueno, por el asunto económico tiene que resolver, no, ella no puede darse el lujo de decir, no, mira, estas son mis funciones, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a tú exigirle a una persona que se desempeñe de una manera esperada, de una buena manera, si le están pagando menos de lo que ella está, o sea, ofreciendo, ¿verdad? Está haciendo más de lo que le corresponde. Muchas veces incluso te ha pasado a ti con las secretarias que has tenido, a veces tienen que excusarse y no pueden acudir al trabajo porque tienen que hacer colas para resolver y buscar alimento para la familia, cómo va a funcionar bien una persona que no se ha alimentado de manera correspondiente, cómo tú le vas a reclamar a esa secretaria que no se presenta en el horario adecuado, ¿ok? O bien llega tarde y te dice, mira, o sea, el transporte público no funciona, no tengo luz, no tengo agua, o sea, hay que lidiar con todas esas cosas que te llevan a no bajar el nivel de exigencia en lo que hacemos, sino a flexibilizarlo. O sea, Bueno, hay que fíjate, ahorita adaptarnos a esa situación que se nos presenta. como, bueno, penoso, vergonzoso de decirlo, pero fíjate, un hospital en donde no hay agua regularmente por tubería, que recoja el agua en pipote, que la gente esté trabajando con el asunto del COVID, ¿no? Y voy a hablar fundamentalmente de los residentes, que son realmente los que dan la cara directamente, ¿no?
al paciente, los que llevan la mayor carga y sustentan, diría yo, el hospital. Oye, entonces, mal pagados, maltratados por el ente que los contrata, mal tratados también por la gente que acude al hospital. No digo, por supuesto, por todos, pero bueno, pero sí un número importante. Oye, yo más bien les reconozco enormemente, a veces no sé de dónde sacan tanta fuerza para continuar. Claro, vemos cada vez con más frecuencia que se está yendo. Gente que está en su segundo año de posgrado, un posgrado de 3 años, que a los 2 años se va, que ya no puede más, simplemente que se le hace imposible porque no tiene para comer. Casos ahorita, residentes que tienen más de un año que no han salido de vacaciones. Ajá, entonces, bueno, van a salir de vacaciones. Bueno, para que ellos vayan a su pueblo, a su ciudad natal, donde tiene su familia, su sueldo no alcanza para pagar la ida. No hablo de ida y vuelta ni siquiera. No pueden costear un pasaje, no les estoy hablando en avión, no, en cualquier modalidad. Carro, carrito, hay gente que ha viajado en camión, ¿me entiendes? Que los residentes con el sueldo que reciben no les alcanza ni siquiera para ir de vacaciones a su lugar de origen, su ciudad natal. No, escucha para aclarar bien, ¿no? No es que no le alcance el dinero para sus vacaciones, no le alcanza para pagar el pasaje de ida en un autobús, por ejemplo. No es para pasar no alcanza para pagar un pasaje de ida en autobús, que sería lo más económico. No estamos hablando de lujos, ¿no? Y claro, nos fuimos a los residentes, pero evidentemente es para todo el personal, ¿no? En este caso de salud, ¿no? Pero me refiero al residente porque el especialista, como en el caso mío, yo, bueno, puedo decir, bueno, yo trabajo ahí, cuando salgo, tengo mi ejercicio profesional privado que ha decaído muchísimo, pero bueno, pero puedo mantenerme, pero un residente no tiene esa posibilidad porque está a dedicación exclusiva. Residente comienza a las 7 de la mañana, pero comenzaba a las 7 que tiene que estar, por ejemplo, puede estar a las 6 de la mañana ya en el hospital, pero para llegar a las 6 y media del hospital, probablemente tiene que salir, algunos salen a las 4 y media de su casa, ¿no? Y se van tardísimo, se van de noche, probablemente algunos, ¿no? Entonces, eso es lo que, eso evidentemente te genera un desgaste y resulta muy doloroso cuando tú en una edad que deberías estar ya produciendo y más bien ayudando tú a tus padres, no hay un residente que va a viajar y más bien necesita que sus padres entonces lo ayuden económicamente para que los vaya a ver, que por supuesto sus padres lo hacen con todo el cariño del mundo, porque tienen todo el deseo de verlo, ¿no? Pero imagínense cómo se siente esa persona, ¿no? Que está en un cuarto nivel de formación y no tiene ni siquiera para pagar su pasaje. Claro. Esto que parece una novela, ¿no? Lo que les voy a decir ahorita, pero con toda esta situación de que están muy mal pagados, muy mal atendidos por la propia institución y todo, si hay algo que a mí, por ejemplo, me conmueve, es que yo veo con frecuencia que los residentes, por ejemplo, hacen vulgarmente lo que llaman una vaca, reúnen, ponen dinero entre todos como para llevarle un detalle, un regalo a un niño que tiene leucemia, o quieren llevarle una torta porque cumple años uno de estos niños que tiene meses esperando una intervención, lo que sea, un detalle. Entonces, cuando uno ve estos gestos por parte de estos residentes que le ponen realmente el corazón a lo que hacen, te obligan de alguna manera a quedarte en el hospital. Porque nosotros también ahorita, pasando el tema de los especialistas, nosotros, desde el punto de vista, y me disculpamos otra vez que insista, desde el punto de vista económico, porque en lo personal, en lo profesional, por supuesto que estamos muy de gusto en el hospital, porque nada te puede dar realmente mayor satisfacción de poder recuperarle la salud a alguien, ¿no? Pero en lo económico, porque eso es una realidad,
nosotros salimos perdiendo. Uno sale perdiendo, ni siquiera quedamos tablas, como quien dice, porque cuando uno saca cuenta lo que gasta, nada más en ir y venir, a lo que te expone y lo que vas a ganar, o sea, haciendo cualquier cosa, cuidando carros en la calle, ganas más. Claro, pero Porque tú dices, no, en lo económico, no en lo personal, pero es que lo económico te afecta para todo, te afecta incluso tu bienestar. esto es un tema delicado que podemos abordar en otro momento si me dan la oportunidad a ustedes, ¿no? Pero Claro. lo que prefiero, el tema de los residentes es que se habla muy poco. Yo creo que si la gente conociera la realidad de lo que vive, no lo que vive, lo que padece un residente, oye, le tendría mucho más respeto, cariño y afecto o le retribuiría de alguna manera este desgaste, ¿no? Que sufre en el día a día. Por eso me parece importante estos espacios que sensibilizan, que muestran una realidad para que el otro conozca, para que el otro vea que el médico también sufre, que el médico también tiene sus propias vicisitudes, que la realidad no les permite a ellos operar de una manera adecuada. Entonces yo sí considero que esto sensibiliza y ayuda a entender cómo todos estamos siendo partes de una gran crisis que tiene varias caras: política, económica, social, hasta de la arquitectura, ¿no? Porque o sea, esas habitaciones, esos lugares de residencia de hospital, o sea, son feos, no están bien cuidados, o sea, todo eso tiene un impacto sin duda en el ejercicio. Claro. Yo quería comentar algo, papá, con lo que tú, bueno, con lo que los dos decían al principio, ¿no? Cuando tú, volviendo al tema de la situación en la que tú ves a tus pacientes de deterioro, ¿verdad? Pero un deterioro que tú de alguna manera justificas con la situación de crisis. Que eso que tú describes del cambio que has visto, el deterioro que has visto en tus pacientes, si eso un doctor lo viese, por ejemplo, con sus pacientes aquí, sería una señal de alarma y un motivo para llamar, por ejemplo, a que esos niños dejen de ser cuidados, dejen de estar a cargo de los padres, porque podría ser considerado como una forma de abuso, como una negligencia, ¿no? O sea, es decir, no llevar regularmente al niño a consulta, no atribuir los cuidados a nivel higiénico necesarios, ¿ok? Lo voy a poner facilito y corto. ¿Tú crees que un médico, por ejemplo, en un país desarrollado, permitiría o permanecería laborando en un hospital en estas condiciones donde tú dices, rayos, no es rayos X, tomografía, no hay tomografía, laboratorio, no hay laboratorio, no, te dice, no, mira, las condiciones no están dadas, aquí la vida del paciente está en peligro, ¿ves? Yo no voy a trabajar así, esto está cerrado, técnicamente está cerrado. Ahora, ¿cómo hacemos si todos nos vamos, por ejemplo? Porque ese es otro problema, que te decía lo del especialista, que sale perdiendo. Ahora, el especialista se queda, que evidentemente cada vez somos menos los que estamos a nivel del hospital y también a nivel privado, porque muchos se han ido, nuestros amigos, colegas que uno tenía, bueno, dentro de la especialidad, tenemos las subespecialidades y nos referimos a pacientes, ahora ni siquiera conseguimos entre nosotros mismos a quién referir, porque uno de repente, lo primero que uno cuando llama o se escribe por el WhatsApp, ¿estás en el país todavía? O sea, así comienzan las conversaciones, ¿no? O uno dice, bueno, uno se persigna así como para ver, oye, ojalá siga en el país, ¿no? Entonces, esta situación que la gente cree que no lo afecta, o que, bueno, eso no me importa porque yo no voy al hospital, yo voy a la clínica, ¿no? Pongan atención en esto. ¿De dónde esa gente, esos especialistas que están en la clínica, dónde se forman? En los hospitales. O sea, Claro. aquí no hay ninguna otra opción. O sea, aquí nadie se forma como cardiólogo o pediatra en una clínica. No. No. Usted termina su carrera universitaria en la Universidad Central, en los Andes, en cualquier universidad que dé la carrera de medicina. Después usted hace su posgrado estrictamente en un hospital y después es que si usted quiere y tiene la capacidad económica para ingresar y comprar una acción, usted se va al medio privado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si un residente sale mal formado a nivel de su posgrado, ese mismo médico, si sale mal formado, ese mismo es el que lo va a atender también en su clínica, así sea de 5 estrellas. Claro. Y por eso, porque
Tú dirás, bueno, de repente, no, yo no voy a un hospital. Bueno, sí, pero todos estamos propensos de que nos ocurra un accidente, está cruzando una calle y lo atropella un carro y no lo van a llevar a 3 kilómetros de distancia. Si tiene un hospital cerca, la emergencia se la van a atender en un hospital. Y Claro. no debe haber diferencia en la atención si es pública o privada. No debería O sea, lo haber que esa, quieres esa, decir con esa esto diferencia. es que independientemente de donde uno tenga la posibilidad de atenderse, esta situación es relevante para todos, independientemente del nivel económico que tengamos, o sea, es algo que nos afecta a todos. Aquí todos, o sea, tiene que haber una generación de relevo. Ahora, la generación que estamos preparando, fíjate, las clases, así como no hay clases presenciales en general, ¿verdad? Bueno, a nivel de posgrado también están suspendidas las clases presenciales. Entonces, ¿qué se supone que hacemos? Bueno, por Zoom, esta videoconferencias y esto, pero ¿cómo la hace? Fíjate, ¿cuánto tiempo tenemos? La gente no lo va a saber, pero ¿cuántos cortes no hemos tenido? ¿Cuántas malas palabras no hemos dicho ahorita? O Cada sea, vez que se cae la semilla, una, retomar otra vez. Bueno, una clase que entonces, tomaría normalmente 2 horas, toma el doble o el triple por los problemas de conexión, nada más. ¿cómo haces tú, no? Si vas a dar una clase, por ejemplo, y tienes 8 o 10 personas, porque no somos más, porque no hay más residentes, no hay más médicos, pero bueno, cada uno viviendo en una locación distinta, con sus realidades, o sea, no mejores, sino menos malas que otros de pronto, porque todas son malas en cuanto a conexión, a la conectividad. Entonces, bueno, es prácticamente imposible desarrollar esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la formación de estos residentes, ¿no? Está realmente bien comprometida. Ellos tienen el deseo, por supuesto, pero realmente hay que reconocer que con todo el esfuerzo que hacemos todos, comenzando por ellos mismos, oye, es insuficiente, es imposible, ¿no? Solventar estas dificultades. Me hace recordar cuando yo estaba haciendo mi tesis de posgrado, yo fui al clínico universitario y hablaba con un cardiólogo, José, que fue mi acércate más a la consultor, y me cámara. decía, el hospital, los hospitales en Venezuela están llenos de gente que sabe y que tiene buenas intenciones, más nada. Y eso me parece que resume bastante bien lo que hemos estado hablando. O sea, hay buenas intenciones, hay gente que sabe, pero lamentablemente esta negligencia que tú dices, institucional, social, política, ha hecho que, bueno, mira, no se pueda más allá, no se pueda más allá. Ok, fíjense, nosotros tenemos desde más o menos las 2 de la tarde grabando, casi 2 horas ahorita grabando este video, así que vamos a concluir a pesar de todas las ideas que quedan pendientes. Este es un tema que da, bueno, para 10 videos más mínimo. Queda mucho, mucho tema por desarrollar, pero creo que este es un inicio de lo que se puede hacer para que la situación mejore. O sea, no negarla, no evitarla, sino hablarlo, pensar, discutir y bueno, o sea, aceptar que es una realidad a la que uno tiene que enfrentar y enfrentar de la manera que genere menos daño, que nos genere menos daño, pues, que tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar a nivel físico y a nivel mental, es como tú decías, papá, o sea, no solamente estamos hablando de la población vulnerable, de los niños que se ven afectados por esta crisis, ¿no? Que no acuden a la consulta del niño sano, sino también es los familiares de ese niño, eres tú como y los profesionales de la salud que tienen que cargar con cargar, así lo digo, cargar con esa responsabilidad y ese dilema de qué hacer, o sea, qué hacer con esta escasez de recursos, con esta escasez de personal, con este deterioro, ¿ok? A nivel de servicios, a nivel de recursos, que te lleva a tener un trabajo muy, muy primitivo, ¿no? Muy escaso, que no basta enfrentarse a eso con un buen corazón y con unas buenas intenciones, lamentablemente, y con tener vocación, porque es como lo que hablábamos José y yo fuera de cámaras, o sea, el médico y los profesionales y todo el mundo tienen que comer también, entonces a pesar de la buena vocación y las buenas intenciones, la parte económica es muy importante y nos afecta en todas las demás aristas de nuestra vida. Sí, sí, suscribo tus palabras, Dani, y yo considero que ante eso que dices no tendría yo más que agregar, sino agradecerle
a tu papá por estar acá con nosotros. Yo decía que siempre es bueno hablar con él, ¿no? Entonces, sería bueno hacer esto con cierta regularidad, conversar, y en ese conversar no solamente hablar de la medicina, sino hablar de la vida social, porque somos ciudadanos. Entonces, cómo uno se enfrenta también al día a día en Venezuela, ¿no? Entonces, eso también puede ser algo interesante allí para discutir y seguir generando espacio en donde se ponga eso en palabras. Sí, porque de pronto eso de que, bueno, uno es médico, psicólogo, lo que sea, pero cada quien, dentro de lo que es individualmente en la sociedad, tiene que convivir y utiliza, ¿verdad? Otros de servicios, por ejemplo, y se ve afectado por la calidad o por la atención o por el humor de estas personas. Y entonces, por eso es que es bueno discutir temas distintos ahorita a lo que estamos tocando, porque esta situación, tanto política como económica, como el tema de la pandemia, oye, nos está afectando evidentemente a todos, ¿no? Y yo quisiera también, así como mensaje final, oye, confesarles primero que me agradó bastante estar con ustedes ya de forma un poquito más elaborada, ¿no? O sea, más comedida, porque nuestras discusiones son realmente un tono más elevado, ¿no? Pero bueno, me parece que me sirvió a mí mucho. De hecho, creo que hice catarsis en este momento, ¿no? Y bueno, que quería expresarles que si hay algo que me motiva a seguir, por ejemplo, en el hospital, es la generación de ustedes, pues, ¿no? De esta generación joven que se las ha visto bien difícil para surgir, para mantenerse incluso. Pero bueno, oye, cuando uno ve personas jóvenes tratando de solventar todos los obstáculos, uno realmente, a pesar de lo que les dije desde el punto de vista económico, no luce nada atractivo, uno termina enamorándose del esfuerzo que hacen este grupo de personas, en este caso residentes, personal de enfermería, camilleros, todos en general. Hablo del área de salud porque es en el área donde me desenvuelvo, pero esto es válido eh, para cualquier otro oficio, pues, ¿no? Y bueno, lo que quisiera es que se recuperara, fíjate, esto es así como un poco contradictorio, ¿no? Porque te decía lo de la generación secular, que se supone que cada generación supera la anterior. Y yo más bien lo que pido es que volvamos a ser como antes, ¿no? Como hace unos años, probablemente, que, oye, era otro nivel, porque Pero realmente hemos quizás o quiere sea, volver recuperar a la generación anterior. esa sonrisa, eso de educar y formar adecuadamente, educar en el hogar, más allá de la formación esa académica de las escuelas, pero la educación, volver a esos principios no deben pasar de moda, ¿no? Los principios y los valores no deben pasar de moda nunca, ¿no? Claro, quizás hablas de volver al principio porque, o sea, como las generaciones anteriores, porque te parece como muy idealista, muy utópico, estar incluso mejor, ¿no? Ahorita lo ves como vamos en retroceso, entonces, bueno, por lo menos vamos a recuperar lo que teníamos antes que por lo menos estar mejor, creo yo. Bueno, yo te puedo decir que cuando yo hice mi posgrado, o sea, sobraban, evidentemente lo hice también en un hospital, y las condiciones eran muchísimo mejores de las que tenemos ahorita. O sea, y en mi época de residente no teníamos conexión, esto wifi, estas cosas, y que no baja la nube, las nubes que veíamos las veíamos en el cielo directamente. Y sacábamos de la copia, teníamos que ir al IBI, hacer un recorrido, solicitar las copias, leer el libro en la propia biblioteca, ¿no? Pero estábamos mejor que ahorita, lamentablemente, pero es así. Claro. Bueno, nada, yo también cerrar diciendo que de verdad me agradó a pesar de todos estos inconvenientes con el internet y que esto como que probó mi paciencia.
disfruté mucho conversar con los dos y quisiera otra vez, papá, que estuvieses aquí de invitado con nosotros, porque sí siento que aportas bastante y enriqueces cualquier tema de discusión que presentemos, pero a mí ahorita se me ocurre, por ejemplo, no sé, un video que podamos hacer contigo próximamente, puede ser mitos con respecto a a la consulta pediátrica, no sé, puede ser interesante. Queremos, por favor, también leer en los comentarios ideas que quieran aportar para próximos videos. Bueno, lo dejamos hasta aquí por hoy. Bueno, muchísimas gracias. Nos veremos entonces. Chao. Paciencia. Creo que esto no lo voy a editar para que vean todo lo que implica, o sea, las consecuencias de la crisis. No sé si dejarlo y así se dan cuenta un poco de esto. Felicidades, papá. Sí, sí, sí.